Administración de la base de datos. La administración de la base de datos opera dentro de un marco proporcionado por la administración de datos, facilitándose de esta manera el desarrollo y el uso de la base de datos y sus aplicaciones. Las siglas DBA suelen utilizarse para designar tanto la función administración de base de datos como el título del puesto de administrador de base de datos. El administrador de la base de datos es la persona encargada de definir y controlar las bases de datos corporativas. Además, proporciona asesoría a los desarrolladores, usuarios y ejecutivos que la requieran. Es la persona o equipo de personas profesionales responsables del control y manejo del sistema de base de datos. Generalmente tienen experiencia en DBMS, diseño de base de datos, sistemas operativos, comunicación, redes y programación. Las funciones del DBA. El DBA es responsable prioritariamente de administrar la estructura de la base de datos, administrar la actividad de los datos, administrar el sistema manejador de base de datos, establecer el diccionario de datos, asegurar la confiabilidad de la base de datos, confirmar la seguridad de los datos, entre otros. Administración de la estructura de la base de datos. La administración de la estructura de la base de datos incluye participar en el diseño inicial de la misma y su puesta en práctica, así como controlar y administrar sus requerimientos, ayudando a evaluar alternativas, incluyendo los DBMS, a utilizar y ayudando en el diseño general de la base de datos. En los casos de grandes aplicaciones de tipo organizacional, el DBA es un gerente que supervisa el trabajo del personal del diseño de la base de datos. Administrar la actividad de los datos. Definir el esquema conceptual. Es tarea del administrador de datos decidir con exactitud cuál es la información que debe mantenerse en la base de datos, es decir, identificar las entidades que interesan a la empresa y la información que debe registrarse acerca de esas entidades. Definir el esquema interno. El DBA debe decidir también cómo se representará la información en la base de datos almacenada. A este proceso suele llamársele diseño físico de la base de datos. Una vez hecho esto, el DBA deberá crear la definición de estructura de la base de datos, es decir, el esquema interno, valiéndose del DLL interno. Además, deberá definir la correspondencia pertinente entre los esquemas. Modificación de los esquemas. Los requerimientos de los usuarios van modificándose. Estos encuentran nuevas formas o métodos para lograr sus objetivos. La tecnología de la base de datos se va modificando y los fabricantes del DBMS actualizan sus productos. Todas las modificaciones de las estructuras o procedimientos de la base de datos requieren de una cuidadosa administración. Documentación. La responsabilidad final del DBA es la documentación de la estructura de la base de datos. Es de suma importancia saber qué modificaciones han sido efectuadas, cómo fueron realizadas y cómo fueron establecidas. Una modificación sobre la estructura de la base de datos pudiera ocasionar un error que no apareciera a corto plazo, una vez que éste surja sin la documentación adecuada sobre las modificaciones realizadas. El diagnóstico resultaría extremadamente complicado. Vincularse con los usuarios. El DBA debe encargarse de la comunicación con los usuarios, garantizar la disponibilidad de los datos que requieren y escribir o ayudar a los usuarios a escribir los esquemas externos necesarios, empleando el DDL externo aplicable. Además, será preciso definir la correspondencia entre cualquier esquema externo y el esquema conceptual. En la práctica, el DLL externo incluirá con toda probabilidad los medios para especificar dicha correspondencia.
pero en este caso también el esquema y la correspondencia deberán poder separarse con claridad. Cada esquema externo y la correspondencia asociada existirán en ambas versiones, fuentes y objeto. Definir procedimientos de respaldo y recuperación. Cuando una empresa se decide utilizar un sistema de base de datos, se vuelve dependiente en grado sumo de funcionamiento correcto del sistema. En caso de que sufra daño cualquier porción de la base de datos por causa de un error humano, digamos a una falla en el equipo o en el sistema que lo apoya, resulta esencial poder reparar los datos implicados con un mínimo de retraso y afectando lo menos posible el resto del sistema. En teoría, por ejemplo, la disponibilidad de los datos no dañados no debería verse afectada. El DBA debe definir y poner en práctica un plan de recuperación adecuado que incluya, por ejemplo, una descarga o vaciado periódico de la base de datos en un medio de almacenamiento de respaldo. Administración del DBMS, Sistema Manejador de Base de Datos. Además de administrar la actividad de datos y la estructura de la base de datos del DBA, debe administrar el DBMS. Deberá compilar y analizar estadísticas relativas al rendimiento del sistema e identificar áreas potenciales de problema. Dado que la base de datos está sirviendo a muchos grupos de usuarios del DBA, requiere investigar todas las quejas sobre el tiempo de respuesta del sistema, la precisión de los datos y la facilidad de uso. Si se requieren cambios del DBA, deberá planearlos y ponerlos en práctica. El DBA deberá vigilar periódicamente y continuamente las actividades de los usuarios de la base de datos. Establecer el diccionario de datos. Cuando se definen estándares sobre la estructura de la base de datos, se deben de registrar en una sección el diccionario de datos, a la que todos aquellos usuarios relacionados con este tipo de proceso puedan acceder. Este metadato debe precisar información que nos indique con claridad el tipo de datos que serán utilizados, sus ámbitos de influencia y sus limitantes de seguridad. Asegurar la confiabilidad de la base de datos. Se trata de realizar un sistema de base de datos lo suficientemente robusto para que sea capaz de recuperarse frente a errores o usos inadecuados. Se deben utilizar gestores con las herramientas necesarias para la recuperación de los posibles errores que las bases de datos puedan sufrir, por ejemplo, tras un corte inesperado de luz.